Muy buenas tardes a todos, estimados participantes. Agradecemos su presencia el día de hoy para poder continuar con estas capacitaciones virtuales que la empresa Electrored Bolivia SRL está aprovechando de brindar esta temporada que nos encontramos en casa con los respectivos cuidados, más que todo por la salud, ¿no? Entonces, aprovechando estas situaciones que nuestra empresa quiere compartir con todos sus clientes, con aquellas personas que se encuentran en este rubro eléctrico, compartir información para que pueda ser de provecho y puedan, obviamente todos al retornar a sus actividades cotidianas, tener mayor información, tener un mejor panorama de repente en cuanto a algunos temas. Estos temas han sido una selección prácticamente de las sugerencias que nuestros clientes, nuestros participantes nos han brindado en el anterior ciclo y en función de ello es que también estamos queriendo escucharlos y cumplir con esa solicitud que se nos ha pedido. Muchas gracias nuevamente a todos. Hoy día de hoy comenzamos un tema bastante interesante. Los dejo con el ingeniero Ramiro Valdés Baos, quien es una persona de bastante trayectoria en la empresa Electrored Bolivia y quien nos va a hacer la presentación el día de hoy. Ramiro, adelante, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias por la introducción. Si me confirmas que se ve la pantalla y que me escuchan bien, estamos listos para arrancar. Correcto, Ramiro. Todo ok. Se ve la presentación y el audio está bien. Perfecto. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a esta primera charla del segundo ciclo de capacitaciones virtuales que estamos desarrollando como Electrored Bolivia SRL. Mi nombre es Ramiro Valdés Baus y hoy voy a hablar acerca de la protección externa contra descargas atmosféricas. Como bien decía Ariel, nosotros como Electrored creemos que es muy importante poder hablar de este tipo de temática, porque en el día a día encontramos noticias como estas asociadas a los efectos de las descargas atmosféricas. Esta noticia lamentable del 2019 de que dos estudiantes perdieron la vida tras sufrir un impacto de rayo, por ejemplo, o esta otra noticia de Potosí que hace referencia a que 5 personas fallecieron a causa de sufrir una descarga de rayo, y noticias también en la que en base a estadísticas, como en Sucre, nos dicen que el 80% de las lluvias llegan con rayos. Y esto sin duda es un tema que se presenta a nivel mundial. Este es un caso bien particular en África, en Ruanda, en el que en una iglesia adventista cayó un rayo y a consecuencia de ello murieron 16 personas y 140 personas resultaron heridas. También tenemos algunas noticias como estas en Veracruz, en la que cayó un rayo y se incendiaron 11 viviendas. Y sin duda en todos los ámbitos estamos familiarizados con noticias de este tipo, inclusive en el fútbol, y es por eso que creemos que es importante poder las descargas atmosféricas. Pues esta tarde vamos a desarrollar el siguiente temario, vamos a hablar un poquito de las descargas como tal, de los rayos, del nivel ceráunico que tienen distintas zonas. Vamos a hacer referencia un poquito a las normativas internacionales y a las normativas que existen en Bolivia. Vamos a hablar también sobre los sistemas que componen un sistema integral de protección contra descargas atmosféricas. Hablaremos sobre un tema muy importante que es el cálculo y la evaluación del nivel de riesgo para protección de estructuras. Ya casi para finalizar, desglosaremos los componentes de un sistema de protección externa contra descargas atmosféricas y finalizaremos con algunas consideraciones importantes para el diseño e instalación de un sistema de protección adecuado. En el año 1752, Benjamin Franklin empezó a experimentar con las nubes y las descargas atmosféricas. Él sustentaba la teoría de que en las nubes existía carga eléctrica y que los rayos eran descargas eléctricas. Entonces empezó a experimentar haciendo volar cometas que tenían una especie de hilos metálicos en su formación y que tenían una llave en el extremo de la cuerda. Entonces así logró demostrar su teoría y logró demostrar que las nubes sí tienen carga eléctrica y logró demostrar que un rayo básicamente es una descarga eléctrica. Entonces, a partir de este experimento,
es que tenemos muchos datos y se han ido desarrollando más investigaciones para poder tener una base de datos confiable y poder desarrollar un sistema de protección adecuado. Han habido muchas personas que han tratado de replicar los experimentos de Franklin y lamentablemente no les ha ido muy bien. Incluso muchos han perdido la vida, como el científico ruso Georgy Ritzman. Entonces es por eso que Benjamin Franklin empezó a sugerir que se incorporen varillas metálicas en las partes superiores de las casas, de las estructuras, para poder protegerse contra descargas eléctricas, porque se dio cuenta que esa descarga se podría conducir. Es importante que mencionemos que no todas las nubes son nubes de tormenta, ¿ok? Existen distintos tipos de nubes y las nubes de tormenta son aquellas que se llaman cumulonimbus. Estas nubes tienen 4 fases. La primera fase, o llamada fase inicial, es aquella fase en la que empiezan a circular por la nube corrientes de aire caliente. Esas corrientes de aire caliente ingresan a la nube de manera convergente y van creando una diferencia de temperatura entre la parte inferior de la nube y la parte superior. Entonces, este gradiente de temperatura lo que hace es crear también aires fríos que van divergiendo, es decir, van como 2 flujos que se alejan en direcciones contrarias. Toda esa fase que se podría llamar inicial y de crecimiento se realiza en un tiempo aproximado de entre los 10 a los 30 minutos. Las siguientes fases son las fases de maduración y las fases de disipación. La fase de maduración es aquella fase en la que empieza a iniciarse la precipitación, empieza a iniciarse la lluvia e internamente dentro de la nube empiezan a aparecer pequeñas descargas y también aparecen descargas entre nubes. Cabe mencionar que existen rayos dentro de la nube, rayos entre nubes y sin duda los que más vamos a estudiar, que son los rayos entre nube y tierra. En la fase de disipación ya el aire frío ha predominado las corrientes de aire frío sobre el aire caliente, ha cesado la precipitación y se disipa la tormenta. Esas son las fases que tiene una nube de tormenta. Las descargas atmosféricas se presentan cuando se forman grandes cargas eléctricas, grandes concentraciones de cargas eléctricas en las capas de la atmósfera inmediatamente inferior a la estratosfera, es decir, en la troposfera. En la parte inferior de las nubes se genera un campo eléctrico de carga negativa que a la vez crea una carga positiva en la Tierra próxima a la tormenta, la que está acá. Podemos hablar de alturas entre los 2 y los 15 kilómetros aproximadamente. Al aumentar la carga, se forman potenciales de hasta 300 megavolts entre nube y tierra. Cuando el campo electrostático es inferior a 8 kilovolt metro, el aire se comporta como aislante. Pero si se supera ese valor, se va a producir lo que conocemos como rayo o como descarga. Sin duda, el rayo, la descarga atmosférica, es uno de los fenómenos más interesantes de la naturaleza y uno de los más agresivos. Muchas veces nosotros no podemos percibir la magnitud de un rayo porque el tiempo de duración es del orden de los mili y microsegundos. Entonces espero que se puedan reproducir un poco los videos. De todas maneras, si no, al finalizar les voy a dejar los links porque a veces por la conexión se crea un pequeño retraso. De todas maneras, en la imagen inferior de la derecha podemos ver con una cámara especial pasada a muy baja velocidad cómo se va formando una descarga, un rayo. Y se puede ver claramente que se crean trazadores descendentes. Estos trazadores descendentes se llaman líderes y estos líderes van buscando caminos por donde menos resistencia encuentran. Una vez que encuentran un camino que es más propicio, se genera la descarga principal, el rayo principal, ¿sí? La NASA nos proporciona un mapa en el que se encuentra el nivel ceráunico de todo el mundo. ¿Qué es el nivel ceráunico? El nivel ceráunico es el número promedio
de días en los que existen tormentas en el lapso de un año en una determinada zona. Acá en el mapa, nivel ceráunico, nosotros podemos saber qué tan probable es que caiga una descarga atmosférica en el lugar en el que estoy. Este es el mapa de Bolivia. Entonces, acá podemos ver que en La Paz, por ejemplo, aproximadamente hay 40 días de tormentas con rayos al año, en promedio. Y en Cochabamba, en Sucre, en la zona del Chapare, Cochabambino, por ejemplo, presentan cuando se forman más grandes doble. Hay cargas eléctricas, grandes concentraciones de cargas y rayos, en promedio, de tormentas con rayos al año. Entonces, este valor es súper importante. Y en Cochabamba, en porque Sucre, a partir de este valor, en la zona del Chapare, Cochabambino, ¿qué tan probable es que caiga una descarga atmosférica en el lugar en que yo encuentro? Hay cargas eléctricas, grandes concentraciones de cargas y rayos, en promedio. Vamos a hablar un poquito de algunas normativas. Muchos países han empezado a estudiar el fenómeno de las descargas atmosféricas y sin duda Francia ha sido uno de los mayores referentes. La norma francesa NFC 17102 ha sido tomada como base por muchas normativas, Portugal, Argentina, que han ido elaborando sus normativas y han ido estudiando este fenómeno de las descargas atmosféricas. De manera estándar se tienen normativas internacionales que estudian todo lo referente a la protección frente al rayo. Y esas son las IEC 62305, que tiene 4 partes. También hay normativas europeas que estudian la protección frente al rayo, que son las normativas EN 62305. Y en Norteamérica existen las normativas NFPA 780. Complementariamente a la protección frente al rayo, también hay normativas que hablan de los componentes de protección que se deberían implementar contra descargas atmosféricas o contra rayos. Las normas internacionales que hablan de ello son la IEC 62561, a nivel europeo la EN 50. Entonces, este valor es súper importante. Y en Cochabamba, implementar a nivel Norteamérica, se mantiene la NFPA 780 atmosféricas o contra rayos. Disculpa, un segundo. Las normas internacionales que hablan de ello son la IEC 62561. Así que vamos a tratar de nivel europeo la ahora creo que ya me sale. Este valor es súper importante en Cochabamba. Y ahora, continuando con la presentación, tengo que mencionar que existen normativas que se están promoviendo que hablan de la prevención. Es decir, estas normativas lo que hacen es implementar equipos que me pueden avisar que ya está por llegar una tormenta cerca a la zona en la que me encuentro. Esas normativas a nivel internacional son la IEC 62793 y a nivel europeo la EN 50536. Es importante que hagamos una reflexión. Estas normativas me hablan de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, pero hoy en día a nivel mundial no existe ningún sistema que logre brindar una garantía total y que me dé un 100% de certeza de que si cae un rayo no voy a sufrir ningún daño. No existe. Pero lo que existe y promueven estas normativas es un sistema integral de protección. Integral, es decir, un conjunto. Muchas personas cuando hablamos de descargas atmosféricas pensamos y decimos, bueno, voy a poner un pararrayos. El pararrayos es una parte del sistema. Un sistema integral de protección es aquel sistema que me va a lograr garantizar que la probabilidad de sufrir daños frente a una descarga atmosférica va a ser lo más pequeño posible. Eso es lo que existe a nivel mundial y eso es lo que promueven estas normativas. Este sistema integral de protección contra descargas atmosféricas, al ser un conjunto, engloba el pararrayos, que sería el sistema de protección externo, engloba un sistema eficiente de puesta a tierra y engloba una parte vital que la mayoría de las veces olvidamos, un sistema de protección interna utilizando supresores.
Nosotros como nuestra red promovemos mucho los supresores SunTimer y el día de mañana se va a enfocar este tema acerca de la protección interna contra descargas atmosféricas. El sistema integral de protección contra descargas atmosféricas tiene tres partes. El sistema de protección externa contra el rayo, que se abrevia como SPCR, y que tiene la finalidad de ser la primera barrera de protección frente a una descarga que podría impactar de manera directa en la estructura, en alguna movilidad, en un área determinada, en una persona, dentro de la zona que quiero proteger, etc. El segundo sistema es el sistema de protección interna. Este sistema de protección interna, que es el que se instala de manera escalonada en niveles de protección en nuestros tableros, en nuestros equipos finales inclusive, es el que tiene la finalidad de brindar protección frente a las sobretensiones transitorias. Sobretensiones transitorias que pueden generarse como efecto de las descargas atmosféricas y sobretensiones transitorias que también pueden generarse por otro tipo de perturbaciones. La tercera parte del sistema integral de protección contra descargas atmosféricas es el sistema contra incendios y el sistema preventivo de avisos. Ambos forman el sistema complementario. Entonces, un sistema contra incendios va a trabajar de manera conjunta en un sistema integral de protección contra descargas atmosféricas, por ejemplo, si empieza a generarse un incendio. El sistema de avisos va a ser aquel que mencionaba, que me va a avisar anteladamente que hay la probabilidad de que vaya a caer un rayo en la zona en la que estoy para que yo pueda tomar medidas y pueda salvaguardar algún elemento, algún equipo, etc. La IEC 62305 tiene cuatro partes. La primera parte es la parte en la que se habla de los principios generales, es decir, se establecen definiciones, etc. La segunda parte, desde mi punto de vista, es la parte más importante porque me habla de la evaluación del riesgo. Me dice que yo antes de implementar un sistema de protección externa contra descargas atmosféricas, tengo que evaluar en base a las características de la estructura cuál es el riesgo de que pase algo si cae un rayo en la estructura que quiero proteger. La tercera parte de la norma me habla del daño físico a estructuras y me habla de los posibles riesgos que pueden sufrir las personas. En la parte 4 de la norma ya me hablan acerca de los sistemas eléctricos y electrónicos que se encuentran dentro de la estructura y los daños que pueden sufrir si cae una descarga atmosférica. En Bolivia, a través del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, se pueden conseguir las normativas bolivianas, que también son 4 y están muy alineadas a estas normativas internacionales IEC. Nosotros en Bolivia tenemos la NB 148010, que me habla acerca de los principios generales, es decir, es muy similar a la IEC 62305-1. Tenemos la NB 148010-2, que sería la segunda parte, en la que también me habla de la evaluación del riesgo. Tenemos la tercera parte en la que me habla del daño físico a las estructuras y riesgo humano, y me habla en la parte 4 de los sistemas eléctricos y electrónicos dentro de las estructuras. Estas normativas están disponibles en INNORCA. De hecho, estos son los precios para poder tener acceso a ellos de manera impresa o de manera digital, por si alguno de ustedes quiere conocer un poquito más de estas normativas, ¿no? La parte 2 de la normativa es la que me habla del cálculo y evaluación del nivel de riesgo en estructuras. Es muy importante que yo sepa cuál es la probabilidad, cuál es el riesgo de que si cae un rayo pase algo en la estructura que quiero proteger o en la zona que quiero proteger. Cuando uno adquiere la normativa IEC 62305, la normativa viene con un software que es básicamente una calculadora que me va calculando el nivel de riesgo en base a las características que yo le pueda dar a este software. Porque no es lo mismo proteger una base satelital como la de la AVE que está en Amachuma, aquí en La Paz, que está aislada, está prácticamente en la orilla del cerro, que proteger una estación de servicio que tiene material combustible y está en el área urbano. Tampoco es lo mismo proteger una planta industrial que tiene silos,
que está en un entorno industrial que proteger un edificio. No es lo mismo. Pueden que incluso estas estructuras ocupen la misma área de terreno, pero cumplen funciones diferentes, internamente tienen elementos diferentes, constructivamente han sido diseñadas de manera diferente, algunas son de hormigón, otras son metálicas, etcétera. Todo eso influye cuando yo hago la evaluación del nivel de riesgo que tiene una estructura. Si yo no implemento medidas de protección, acá en el primer video que espero que también se vea, el rayo va a impactar hormigón, lo que va a pasar es que se va a destruir algo, se va a dañar la estructura. Entonces tengo un segundo video en el que se puede ver que el rayo está cayendo en una zona abierta, en un aeropuerto, en la que está un avión, y está en ese momento el avión conectado a un punto de tierra y está sirviendo prácticamente de jaula de Faraday, y la descarga está yendo hacia tierra por el punto de tierra al que está conectado el avión. Un rayo podría caer en un árbol, como pasa muchas veces en las ciudades, como está en el video inferior de la izquierda, y también podría caer en estructuras como postes en las carreteras. Entonces, los ingenieros, cuando han ido hablando de las normativas, han ido estudiando cuáles son los efectos, y en base a eso, lo que han hecho ha sido clasificar los puntos de impacto en los que puede caer una descarga atmosférica. Entonces, primero, cuando cae una descarga atmosférica en la estructura, se dice que la fuente de daño va a ser una fuente S1. Si cae cerca de la estructura, se dice que va a ser una fuente de daño S2. Si cae en una línea de servicio, por ejemplo, una línea eléctrica, una línea telefónica, aérea, etcétera, se dice que va a ser una fuente de daño S3. Y si cae cerca de ese servicio, se dice que va a ser una fuente de daño S4. Adicionalmente, lo que se hace es calcular el tipo de daño que se tiene si la descarga impacta en una X fuente de daño en función de la estructura y en función al servicio. Por ejemplo, si una descarga atmosférica impacta sobre la estructura, se va a tener una fuente de daño S1, y en la estructura va a haber daño a seres vivos, daño a la estructura como tal, y va a haber posibles daños a los sistemas eléctricos y electrónicos. También habla del tipo de pérdidas que se pueden generar a causa de una descarga atmosférica. Cuando hablamos del tipo de pérdidas, estamos hablando de lo más importante: pérdida de vidas humanas, pérdida de servicios públicos, patrimonio cultural y valor económico. Entonces, todas están catalogadas como L1, L2, L3 y L4. Entonces, en base a esta tablita, se van evaluando las probabilidades que existen de sufrir ciertos daños en función al punto de impacto que se podría tener frente a una descarga atmosférica. La calculadora, ese software que viene con la norma, tiene este entorno. Entonces, acá en la parte de abajo, me evalúa constantemente en línea cuál es esa probabilidad. Me calcula el nivel de riesgo. Me calcula el nivel de riesgo que existe en la estructura, acorde a las pérdidas de vidas humanas, pérdidas de servicios públicos, pérdidas de patrimonio y pérdidas económicas. Entonces, la normativa ya ha calculado riesgos tolerables, probabilidades tolerables que están en esta columna. Entonces, en base a los datos de la estructura que yo voy a incorporar en el software, voy a tener un riesgo de impactos directos, voy a tener un riesgo de impactos indirectos, y los voy a sumar para tener un riesgo total calculado que tiene que ser por debajo del riesgo tolerable. Entonces, acá en color rojo se muestran aquellos valores que
aún son elevados versus el riesgo tolerable, y en color verde se muestran aquellos valores que ya son aceptables de acuerdo a la probabilidad. Entonces, yo voy a implementar medidas y voy a implementar un sistema integral de protección para lograr que estos indicadores aparezcan dentro de un valor tolerable de acuerdo a norma. Entonces, viendo un poquito más a detalle el tema del software. El software me consulta cuáles son las dimensiones de la estructura. Posteriormente, me consulta cuáles son las características de la estructura. No es lo mismo proteger una planta de combustibles de una empresa que tiene material combustible que proteger una escuela. Entonces, yo defino acá el riesgo que existe de incendio. Sin duda está asociado al material combustible. No es lo mismo proteger una estructura de hormigón que una nave industrial que tiene un tinglado metálico. Entonces, en este aspecto, aquí me dice la eficacia del apantallamiento, que va a ser escasa si la estructura va a ser hormigón, va a ser mampostería, y va a ser una buena estructura de apantallamiento si es algo metálico. Entonces, también me habla de qué tipo de cableado interno existe dentro de la estructura, si se tienen cables convencionales o si se tienen cables apantallados, por ejemplo. Me habla de las influencias ambientales. Entonces, yo aquí tengo que definir cómo está situada la estructura que quiero proteger dentro del entorno. Si yo vivo en una casa que está rodeada de edificios, entonces la probabilidad de que caiga un rayo a mi casa es muy baja, casi nula. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de edificios que son estructuras más altas. Pero si voy a proteger una radiobase de telecomunicaciones, el riesgo aumenta porque estoy en un lugar aislado y en un lugar elevado. Entonces, dentro de las influencias medioambientales, yo defino esas características. Acá se encuentra el nivel ceráunico, que decíamos que es el promedio de días al año en los que hay tormentas en una determinada zona. Si yo no tengo ese valor, acá el software me da la opción de ver un mapa. También el software me consulta cómo llega la línea de conducción eléctrica a mi instalación. Si llega de manera aérea, con cables apantallados o con cables que no son apantallados, si tengo o no tengo transformador dentro de mi instalación, me habla si tengo otros servicios como cable, telefonía, que también vienen de manera aérea o de manera enterrada. Y en la parte de la derecha, me habla de los tipos de pérdidas que están asociados a la probabilidad de que caiga una descarga atmosférica en mi estructura. Entonces me dice, por ejemplo, si cae un rayo, ¿cuál es el riesgo de pánico que existiría en tu instalación? Si yo quiero proteger un estadio de fútbol, el riesgo de pánico es alto porque hay mucha gente, pero si quiero proteger es bajo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que exista pérdida de vidas humanas por incendios, por ejemplo? Entonces, voy seleccionando en base a las características de mi estructura los indicadores adecuados. Si yo soy una empresa que provee agua o provee energía eléctrica, por ejemplo, entonces si me pasa algo, voy a descontinuar el servicio a un grupo de personas, tal vez a una ciudad. Entonces el riesgo aumenta. Si soy un museo, entonces tengo elementos con mucho valor histórico y si hay un incendio, entonces voy a perder mucho dinero y voy a perder mucho culturalmente. Entonces todo eso se evalúa. Dentro de las pérdidas económicas se evalúa si tengo equipos eléctricos, electrónicos, delicados, etcétera. Entonces, en base a esas características que yo defino de mi estructura, voy implementando medidas de protección. Esta es la parte importante del software. Acá me dice que en base a las características de la estructura, yo puedo o no adoptar de buscar que los niveles de riesgo se minimicen muy por debajo o debajo del riesgo tolerable de acuerdo a norma. Entonces, en este momento, yo estoy con un sistema de protección contra el rayo no implementado aún, sin sistema de protección. Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo la probabilidad de que si cae un rayo haya pérdida de vidas humanas y también de que haya pérdidas económicas. Ahora, la otra medida de protección que puedo implementar son las
protecciones contra incendios. Entonces, yo aquí si pongo sin medidas, aumenta el riesgo. La protección de que hayan daños, perdón, la protección contra sobretensiones transitorias que me va a garantizar que no hayan daños en equipos eléctricos y electrónicos, también es otra variable que yo tengo que considerar dentro de las medidas de protección. Entonces, en este momento, yo lo que voy a hacer es cambiar estas dos variables y voy a poner que voy a incorporar sistemas manuales, los extintores manuales en mi instalación y que voy a poner supresores, protecciones internas de manera coordinada de acuerdo a la norma. Haciendo eso, sigo teniendo riesgos que quizás se han reducido un poco, pero que todavía no están dentro del valor tolerable de acuerdo a norma para garantizar que si cae un rayo, no se van a perder vidas humanas y no se van a tener pérdidas económicas. Entonces, yo voy a hacer una pequeña pausa para poder explicar un detalle. Los niveles, los niveles de protección son 4. Se dice que un nivel de protección contra el rayo es de primer nivel cuando la probabilidad de que una descarga cause daños en la estructura es de 0.02. Quiere decir que el sistema es un 98% eficiente. Entonces, es el nivel más eficaz de protección que se puede considerar para un sistema de protección contra el rayo. Un nivel 2 es aquel nivel de protección que va a asociar una probabilidad de que si cae una descarga atmosférica, exista un 0.05 de probabilidad de que se produzcan daños. Es decir, es un 95% eficiente. Un nivel 3 de protección es que acá los riesgos han bajado y el riesgo de pérdidas económicas ha desaparecido, ya está en color verde, quiere decir que ya tiene un valor por debajo del riesgo tolerable de acuerdo a norma, pero aún tengo un riesgo alto de pérdida de vidas humanas. Entonces, voy a subir el nivel de eficiencia de mi sistema. Voy a subir a un nivel 3. Subo a un nivel 3 y noto que aún tengo un valor elevado. Entonces voy a subir el nivel de eficiencia de mi sistema de protección a un nivel 2. Y voy a ver que aún tengo un riesgo que está por encima del riesgo tolerable de acuerdo a norma. Entonces voy a subir a un nivel 1 y en ese momento en el que subo al nivel más eficiente de protección, veo que este riesgo ya está por debajo del valor tolerable por la norma. Datos de la estructura, yo tengo que implementar un sistema integral de protección que contemple un sistema de protección contra el rayo en un primer nivel, en el nivel más eficiente. Tengo que incorporar protecciones contra incendios, que serían los extintores, y tengo que implementar protecciones contra sobretensiones de manera coordinada de acuerdo a la norma. Si yo implemento estas medidas de protección, voy a minimizar esa probabilidad y voy a decir que si cae un rayo, la probabilidad de que sufra algún daño mis equipos, mis instalaciones o que se pierda una vida es mínima, es casi nula. Eso es un sistema integral de protección. Entonces, calcular este nivel de riesgo es algo demasiado moroso, son un montón de fórmulas. Lo que yo les puedo sugerir es que ingresen a la página de un socio estratégico que tiene Electrored, que es Ingesco, es una línea española. Ingresando al link, bueno, a la web www.calculos.ingesco.com, ustedes van a poder ver este software en línea. Es gratuito, ustedes pueden inscribirse a la plataforma de Ingesco, crear sus proyectos y para todas aquellas personas que en algún momento han trabajado con este software de Ingesco, les quiero comentar que a partir de esta semana ya se ha actualizado el software, ya lo pueden volver a usar y tiene varias alternativas que antes no tenía el software anterior. Entonces, con este software yo voy a poder hacer un análisis del riesgo que tiene mi estructura. Entonces, vamos a volver un poquito atrás y nos vamos a acordar de estos valores. Nivel de protección más eficaz, 1 para esta estructura, que he determinado.
sistemas contra incendios y protecciones de manera coordinada. En base a eso, vamos a hacer un ejemplo. Sistema de protección externo contra descargas atmosféricas. Un sistema de protección externo contra descargas atmosféricas tiene tres subsistemas, tres partes. La primera es el sistema de captación. ¿Cuál es la función del sistema de captación? La función del sistema de captación es la de captar la descarga, captar el rayo. Y este sistema es formado por uno o varios captadores. El segundo subsistema es el sistema de conducción. Este sistema puede estar formado por uno o varios conductores bajantes que tienen la finalidad de conducir de manera segura toda esa energía asociada a la descarga atmosférica hacia tierra. La tercera parte de este sistema es el sistema de disipación, que tiene la finalidad de disipar en tierra toda esa energía a sistema integral de protección. Vamos a hablar del sistema de captación. Dentro de los sistemas de captación existen dos tipos de sistemas: sistemas pasivos y sistemas activos. Mil disculpas, creo que está volviendo a salir el mensaje, así que si me permiten voy a volver a buscar que desaparezca. Ahora sí, mil disculpas por la interrupción. Entonces existen dos tipos de sistemas de captación: los sistemas pasivos y los sistemas activos. Los sistemas pasivos son aquellos sistemas que basan su funcionamiento simplemente en la posición estratégica que ocupan en una estructura, en una instalación, y basan su principio de funcionamiento en tener un diámetro de protección reducido porque está en función a un cono de protección. En cambio, un sistema activo logra de alguna manera crear un trazador ascendente que va a interceptar a la descarga atmosférica de manera anticipada. Y a partir de ese punto mayor de protección, mucho mayor que lo que me lograría proporcionar un sistema pasivo y que no está en función de un ángulo. Entonces, esas son las diferencias principales entre un sistema pasivo y un sistema activo. Muchos me dirán, el costo también es una diferencia. Pero yo, mediante un ejemplo, voy a demostrar que ese tema es bastante relativo y que muchas veces un sistema activo nos sale mucho más barato que un sistema pasivo. Dentro de los sistemas pasivos tenemos dos alternativas: los pararrayos pasivos de puntas, que los conocemos como Franklin generalmente, y las jaulas de Faraday. Entonces, las jaulas de Faraday trabajan siguiendo el principio del efecto Faraday, que establece que el campo electromagnético en el interior de un conductor es nulo y por ello se anulan los efectos de los campos externos. Entonces, vamos a hablar un poquito del pararrayos pasivos de punta Franklin. Generalmente nosotros cuando pensamos en un pararrayos de punta Franklin, lo que hacemos es decir, si yo lo conecto a una altura H, esa altura H la proyecto sobre la horizontal y creo una línea formando un ángulo. Entonces, si veo de arriba, voy a tener esa altura H, que prácticamente va a ser el radio de protección del pararrayo, y cuando implemente este sistema, voy a buscar que toda la estructura entre dentro de este cono de protección que se forma. Entonces, muchas veces pensamos de esa manera. Entonces, esa manera es un método que se llama método de los 60 grados. Entonces, es un método que es un método básico para el diseño de pararrayos pasivos de puntas Franklin. Vamos a ver de cerca este método. Si yo tengo mi estructura que quiero proteger y instalo mi pararrayos a una altura H, proyecto, tengo el ángulo de protección, puede pasar que yo tengo que proteger toda una empresa y puedo poner mi pararrayos en una esquina. Entonces, si yo tengo la altura, proyecto esa altura sobre la horizontal y tengo mi ángulo de protección, mi radio de protección, puede pasar esto, que estoy descuidando otras áreas de la estructura en las que pueden caer descargas atmosféricas.
Entonces, ese es un error en el diseño. Si yo tengo una nave industrial y pongo un pararrayos Franklin, proyecto la altura de instalación sobre la horizontal y en base a eso proyecto un radio de protección, pero descuido otras áreas en las que pueden caer rayos, pueden caer descargas atmosféricas. Es decir, no basta muchas veces con poner un pararrayos en algún punto de la estructura. No estoy realizando una protección eficiente. Lo que tengo que hacer es encontrar una manera de hacer un sistema integral de protección adecuado. Para eso, tengo esta alternativa. Si utilizo sistemas pasivos, utilizar un grupo de captadores, un grupo de pararrayos Franklin para lograr cubrir toda la estructura que quiero proteger. Entonces, para saber la cantidad de pararrayos que voy a utilizar, existen algunas formulitas. En base a esas formulitas vamos a hacer un pequeño ejemplo. El radio de protección, si yo utilizo el método de los 60 grados, va a ser igual a la altura de instalación. El área de protección del pararrayos va a ser igual a pi por el radio del pararrayos al cuadrado. El número de pararrayos va a ser igual al área de influencia del sistema de protección dividido entre el área de protección que me logra proporcionar el pararrayos. Esta área de influencia del sistema de protección simplemente es el área que yo quiero proteger. Si yo tengo una estructura de 90, por ejemplo, entonces me voy a dar un margen de unos 10 metros para que mi pararrayos proteja incluso hasta esos 10 metros. O sea, es el margen de influencia que va a tener mi sistema de protección. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que yo tengo una estructura que quiero proteger de 80 metros de largo por 80 metros de ancho. Considerando esa área de influencia que yo quiero que tenga el pararrayos para garantizar que no pase nada dentro de esa zona, entonces voy a tener que el área de influencia del pararrayos va a ser la multiplicación que está acá y voy a tener 8.100 metros cuadrados. Voy a decir que esta altura es de 11 metros y voy a instalar el pararrayos a 13 metros. Entonces voy a decir que el radio de protección va a ser igual a la altura a la que están instalados estos captadores, o sea, 13 metros. Reemplazando estos datos en la fórmula del área de protección del pararrayos, voy a tener que el área de protección del pararrayos va a ser 530.93 metros cuadrados. Y si ese dato lo incluyo en la fórmula del número de pararrayos, entonces voy a tener que el número de pararrayos que voy a necesitar para esta estructura va a ser 16. Entonces, acá solo estamos hablando por el momento de la punta de captación y voy a necesitar 16 para proteger esta estructura. Hay otros métodos, como el método del ángulo de protección. Este método del ángulo de protección ya considera de manera más eficiente los niveles de protección que yo he calculado haciendo el análisis del riesgo de mi estructura. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo mi pararrayos a una altura de 13 metros. Entonces, en 13 hago una línea e intercepto la línea con la curva que corresponda al nivel de protección que yo he definido que debe tener mi estructura. Como yo he definido un primer nivel de protección que sería el nivel más eficaz, voy a interceptar en este punto y voy a trazar una línea. Entonces, acá yo tengo en grados el valor que voy a utilizar para calcular todas las características del sistema. Entonces, yo tengo acá que el ángulo va a ser de 35 grados. Entonces, voy a decir, el ángulo va a ser 35 grados. En base a fórmulas trigonométricas, voy a decir que la tangente de ese ángulo va a ser igual al radio de protección que va a tener el pararrayos, ¿sí? Dividido entre la altura de instalación. Entonces, yo de esta fórmula, el único valor que no conozco es el radio de protección, por tanto, voy a despejar el radio de protección y voy a reemplazar los datos para obtener un radio de protección de cada pararrayos de 9.1 metros. Si reemplazo ese valor en la fórmula del área de protección del pararrayos, voy a obtener un área total de 260.31 metros cuadrados. Si reemplazo esos valores en el número de pararrayos, voy a obtener que voy a requerir 32 pararrayos para proteger esa estructura. Puede ser que en el análisis de riesgo, yo en lugar de requerir un nivel 1 de protección,
Tal vez solo requiera un nivel 4 de protección por las características de mi estructura. Quizás es una estructura que no tiene material combustible, en la que no hay mucho riesgo. Entonces, si fuera el caso, simplemente con fines explicativos, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, proyectar esta línea hasta interceptarla con la curva que corresponde al nivel 4 y de ese punto crear una línea. Entonces, ese valor va a ser más o menos 65 grados. Si yo reemplazo en las fórmulas el valor de 65 grados, voy a obtener un número de 4 pararrayos para proteger toda mi estructura. Ese dato es importante. Entonces, yo voy a mencionar acá que si yo tengo mi nave industrial, que es de 90 por 90, como hemos dicho, y utilizo un nivel de protección 1, que sería el más eficiente, voy a tener que instalar 32 pararrayos, ¿sí? Y si tengo un nivel 4 de protección, voy a tener que instalar 4. Eso quiere decir que mientras más elevado sea el nivel de protección que yo he calculado, mientras más eficiencia quiera, voy a tener que utilizar más captadores, más pararrayos. Existe un método que es el más preciso, que es el método de la esfera rodante. Este método consiste en proyectar una esfera ficticia por toda la estructura. Entonces yo voy a ir viendo dónde esta esfera puede chocar con la estructura y para evitar que choque con la estructura voy a poner un pararrayos, ¿sí? Entonces, este método establece que de acuerdo al nivel de protección que yo he determinado en el análisis de riesgos, la esfera ficticia tiene distintos radios. Si yo voy a utilizar un nivel de protección 1, el más eficiente, el radio de esta esfera ficticia va a ser de 20 metros. Y si voy a utilizar el nivel menos eficaz, que sería el nivel 4, entonces el radio de esta esfera ficticia va a ser de 60 metros. De esta manera, yo voy a ir proyectando la esfera con el radio que sea el correcto, de acuerdo al análisis de riesgos que he hecho, y voy a buscar poner los pararrayos, los captadores, de manera que esta esfera nunca choque con la estructura. Cuando yo quiero proteger estructuras que tienen varios ambientes, por ejemplo, acá, por ejemplo, una cerámica que tiene una chimenea, tiene una sala de máquinas, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es identificar puntos en los que existe mucho riesgo de que caiga una escala atmosférica y en base a la proyección de la esfera rodante, voy a ir implementando en estos puntos sistemas de protección. Volviendo al ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí mi nave industrial, he definido un nivel máximo de protección, un primer nivel, y entonces en base a eso, el radio de protección de la esfera ficticia va a ser de 20 metros. Entonces existen también fórmulas para determinar cuál va a ser el radio de protección del pararrayos. Y ese radio de protección del pararrayos va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura por el radio de la esfera ficticia menos la altura de instalación al cuadrado. Reemplazando esos datos, yo tengo que el radio de protección del pararrayos va a ser de 18.74 metros cuadrados. Si reemplazo ese valor en el área de protección del pararrayos, tengo un valor de 1103.29 metros cuadrados que, reemplazando en la fórmula de número de pararrayos, van a significar la implementación de 8 pararrayos. Eso me dice el método de la esfera rodante. Si yo voy a implementar un nivel 4, entonces el radio de esta esfera ficticia cambia y al cambiar el radio de esta esfera ficticia, el número de pararrayos se va a reducir y van a ser 2 pararrayos. Entonces aquí nuevamente me permite hacer una comparativa entre el nivel 1 y el nivel 4 de protección. Si yo tengo una estructura nivel 1 de protección, que sería la de acá arriba, puede ser que los riesgos en esta estructura sean muy elevados, que haya material combustible, que haya mucha gente trabajando, etcétera. Y por eso, de acuerdo al nivel de riesgo, he determinado que yo voy a implementar el nivel más eficaz y eso implica instalar 8 pararrayos. Y puede que una estructura de las mismas dimensiones, acá, que es la que está abajo, no presente tantos riesgos y en el análisis de riesgos me haya salido que es suficiente implementar protecciones en un nivel 4 de protección, porque aquí no hay mucha gente, no hay material inflamable, etcétera. Y con 2 pararrayos va a ser suficiente de acuerdo a este nivel de protección. Entonces voy a tener 2
esferas de distintos radios que tengo que ir proyectando. Entonces, por una parte voy a ir proyectando acá una esfera ficticia de 20 metros y por otro lado, en el nivel 4 voy a ir proyectando una esfera más grande. Entonces, nuevamente acá lo que queremos transmitir es que mientras el nivel de protección sea más eficiente, el radio de la esfera ficticia que hay que proyectar va a ser mucho más pequeño. Y eso va a repercutir en la instalación de más puntas captadoras. Entonces, ahora vamos a hablar de la segunda alternativa que existe de sistemas pasivos para la protección contra descargas atmosféricas, que sería la jaula de Faraday. La jaula de Faraday consiste en envolver la estructura con un conductor, creando pequeñas cuadrículas con el cable de esta manera, y también están en función al nivel de protección que yo he definido en función al índice de riesgo que he calculado. Si yo tengo un nivel 1 de protección, el más eficiente, las cuadrículas que voy a hacer para proteger mi estructura tienen que ser de 5 por 5 metros. Y si yo tengo un nivel 4, las cuadrículas pueden ser de 20 por 20 metros. Entonces, acá también aplica el método de la esfera rodante con los mismos radios que en el caso anterior. Y una consideración importante en este tipo de sistema es que deben existir distancias entre bajantes que, dependiendo del nivel de protección, se van a ir ampliando, ¿no? Para un nivel 1 va a ser cada 10 metros un sistema bajante y para un nivel 4 cada 20 metros. Este es un ejemplo de una instalación de una jaula de Faraday y un avión. Entonces, un avión es una jaula de Faraday perfecta en la que se anulan los campos electromagnéticos en el interior del conductor. Entonces, por eso que los aviones comerciales pueden recibir incluso descargas atmosféricas, pero internamente los pasajeros muchas veces ni perciben los efectos. Cuando yo hago instalaciones en plantas industriales que tienen tinglados, por ejemplo, o coliseos que tienen tinglados metálicos, puedo utilizar el techo de la estructura como parte del sistema de la jaula de Faraday, siempre y cuando tome en cuenta las consideraciones de los bajantes, del número de bajantes, y siempre y cuando el espesor de estas características. Si voy a utilizar acero inoxidable, por lo menos tiene que ser de 4 milímetros el espesor. A diferencia de los sistemas pasivos, los sistemas activos, que son los que ahora vamos a ver, son aquellos sistemas que tienen la capacidad de crear un trazador ascendente. Entonces, ¿cómo crean este trazador ascendente? Constructivamente, crean una diferencia de cargas que lo que va a hacer es ionizar el ambiente en un determinado tiempo que se llama delta T. Es un tiempo de cebado que generalmente está en microsegundos, que lo que va a hacer es lograr interceptar a la descarga, al rayo, en un punto mucho más elevado. Entonces, ese trazador ascendente que va a generar el pararrayos activo va a interceptar al líder descendente de la descarga atmosférica y va a garantizar que esa descarga va a ir por el pararrayos de manera segura hacia tierra, porque yo tengo un sistema controlado y es lo que estoy buscando. Entonces, el radio de protección de un sistema de pararrayos activo, a diferencia de uno pasivo, no depende del ángulo. Este radio de protección es una esfera y al ser una esfera me puede proporcionar mayores radios de protección que un sistema pasivo. Entonces, acá hay un pequeño resumen en el que se puede ver que un nivel 1 de protección es aquel que va a tener un 98% de eficiencia y un nivel 4 es el que va a tener un 80% de eficiencia. Eso va a incidir, igual que en el caso anterior, en la cantidad de pararrayos que voy a incorporar para proteger una estructura. Existen distintos modelos, existen distintos tamaños, y una de las diferencias principales entre uno y otro va a ser la distancia de cebado, el delta T en microsegundos que se va a producir. Entonces, mientras el pararrayos es más grande, tiene capacidad de generar esa diferencia de tiempo, ese gradiente de tiempo en microsegundos por un tiempo más largo,
e interceptar en un punto más alto a la descarga atmosférica. Aquí se puede ver en esta tabla de manera clara que el pararrayos es el mismo. Lo que cambia es el nivel de protección en el que voy a implementar ese pararrayos. Entonces, acá yo tengo una tabla y en estas tablas generalmente aparecen los datos para una altura de 20 metros entre la punta del pararrayos y el plano horizontal. De todas maneras, los fabricantes lo que hacen es basarse en estas fórmulas que estoy mostrando, en las que nos dicen que el radio de protección para alturas entre 2 y 5 metros está definido por esta fórmula y para alturas de instalación en las que hay más de 5 metros está definida por esta otra. Entonces, en base a estas fórmulas y en base a los niveles de protección, los fabricantes ya van tabulando sus propios radios de protección. Entonces, vamos a hacer un ejemplo tomando los datos del ejemplo anterior. Entonces yo voy a decir que voy a utilizar un primer nivel de protección y voy a escoger un modelo intermedio de pararrayos, el modelo 4.3. Si yo intercepto estos datos, voy a tener que el radio de protección del modelo de pararrayos 4.3 en un primer nivel de protección, el más eficiente, va a ser de 54 metros. Si el radio de protección va a ser de 54 metros, yo tengo que tener una consideración. Esta altura está definida para 20 metros. Yo he dicho que la altura de instalación que voy a emplear en mi ejemplo va a ser 13 metros. Entonces, tengo que recurrir a las tablas del fabricante o tengo que hacer el cálculo en base a las fórmulas que hemos visto anteriormente. Generalmente los fabricantes nos proporcionan esos datos, pero como pueden ver, los radios de protección, independientemente de la altura, no son tan variables. Y esto es porque no dependen de un ángulo de protección. Entonces, para 13 metros, el radio de protección de este modelo de pararrayos en un primer nivel va a ser de 53.54 metros, en lugar de 54 metros, que sería a 20 metros de altura de instalación. Entonces, si yo tengo ese radio de protección de 53.54 y en base a eso hago el cálculo del número de pararrayos que voy a requerir para la misma estructura del ejemplo anterior, voy a concluir en que necesito un pararrayos activo para proteger toda la estructura de 90 por 90, casi un manzano. Entonces, cuando yo hablé del método de los 60 grados, haciendo los cálculos, tenía un resultado de que debo implementar 16 pararrayos pasivos. Haciendo los cálculos mediante el método del ángulo de protección, tenía un valor de 32 pararrayos. Utilizando el método de la esfera rodante para sistemas pasivos, tenía un resultado de 8 pararrayos. Y acá con un sistema activo, tengo el resultado de 1 pararrayos. Si yo implemento 32 pararrayos para proteger esta estructura, tengo que pensar en 32 sistemas bajantes, en 32 sistemas de puesta a tierra, y eso es mucho costo. Implementando un pararrayos activo, simplemente me voy a ocupar de una bajante, me voy a ocupar de un sistema de puesta a tierra. Entonces, si bien el captador activo puede ser más caro que un captador pasivo, en el sistema como tal hay que evaluar técnica y económicamente todo el proyecto. Entonces, en este caso, en este ejemplo, va a resultar mucho más eficiente y mucho más barato implementar un solo pararrayos activo que utilizar pararrayos pasivos. Entonces, el sistema de captación está formado sin duda por uno o varios captadores. Generalmente siempre tienen piezas de adaptación para su instalación. También siempre hay que considerar un mástil para instalarlos. La altura a la que deben estar instalados es por lo menos 2 metros por encima de lo más alto que yo tenga en la estructura. Si yo tengo una chimenea, tiene que ser 2 metros por encima de la chimenea. Y esta base tiene que estar muy bien soportada con contravientos para que pueda soportar el peso del pararrayos, etc. Si yo en la parte del techo de mi instalación tengo elementos como aires acondicionados, paneles solares, etc., tengo que unirlos al sistema bajante del pararrayos mediante sistemas vía chispas para evitar que se presenten chispas peligrosas y diferencias de potencial. Eso, de manera resumida, es lo que podría comentar acerca de los sistemas de captación. Entonces, la segunda parte de un sistema de protección externa contra descargas atmosféricas
ese sistema de conducción que tiene la finalidad de conducir de manera segura toda la energía que asocia una descarga atmosférica hacia el sistema de disipación. Entonces existen dos alternativas de sistemas de conducción, los sistemas aislados y los sistemas no aislados. Los sistemas aislados son aquellos sistemas que tienen materiales especiales para lograr crear una distancia de separación entre la parte que conduce el cable bajante de puesta a tierra y la estructura. Y los sistemas que no están aislados son aquellos que prácticamente van a estar apoyados a las estructuras. Dentro de las consideraciones que existen para realizar los cables bajantes, se tiene la posibilidad de implementar conductores de cobre, conductores de aluminio, acero galvanizado, siempre y cuando cumplan estas características, secciones mínimas. Inclusive podemos utilizar pletinas y esas pletinas también tienen que tener ciertas características. Cuando yo implemento conductores de cobre, por ejemplo, lo que se debe garantizar es que existan secciones mínimas, como en el caso de 50 milímetros cuadrados, un diámetro mínimo de 8 milímetros, por ejemplo, para que el cable bajante pueda conducir de manera segura esa descarga. Debemos tratar de buscar cuando instalamos los sistemas de conducción que el recorrido del cable bajante sea lo más rectilíneo posible. Si por las características de la estructura no es posible que sea recto y tengo que hacer curvaturas, esas curvaturas no deberían tener radios menores a los 20 centímetros. Estas fijaciones que yo voy a incorporar para direccionar el recorrido y para sujetar el cable bajante deben implementarse a razón de 1 por metro. Y puedo utilizar las abrazaderas directas o puedo utilizar los aisladores con abrazaderas o con base, que también son muy empleados en Bolivia, ¿no? Antes de los 2 metros de llegar al piso, yo tengo que implementar un tubo de PVC esquema 40 para poder garantizar que no van a haber contactos accidentales con las personas. También es importante considerar la implementación de un contador de descargas atmosféricas para fines de mantenimiento y fines de control del funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, ese contador de rayos generalmente es un elemento electromecánico que va a contar la energía asociada a una descarga atmosférica cada vez que circule por el cable bajante. Es decir, me va a decir si el sistema ha trabajado o no. Entonces, para fines de mantenimiento es un elemento muy importante a considerar. Finalmente, el sistema de disipación es aquel sistema que se va a encargar de disipar en tierra de manera segura toda la energía asociada a una descarga atmosférica. Existen distintos tipos de configuración. La norma de pararrayos establece que existe una configuración tipo A1, que es aquella en la que los conductores están dispuestos en forma de espata de ganso. Entonces, al ser dispuestos como está en esta gráfica de la izquierda, en pata de ganso tienen que estar enterrados por lo menos con unos 50 centímetros de profundidad. Existe otra alternativa de disposición que de acuerdo a la norma está definida como una disposición tipo A2. Entonces, esa disposición consiste en unir electrodos verticales o jabalinas dispuestas en línea o en triángulo, como está acá en la gráfica superior de la derecha, con una cierta distancia que mínimamente debería ser igual a la longitud del electrodo como tal que está enterrado. Lo más apropiado es que sea al menos el doble de esa longitud. Y también existe la disposición tipo B, que es aquella disposición en anillo, como está acá en la última gráfica, en la parte inferior, en la que podemos ver ese tipo de configuración. Entonces, con este tipo de configuración de sistema de disipación, un pararrayos trabajaría de manera eficiente. Es importante saber que las normativas de pararrayos establecen que el valor de resistencia que tiene que tener un sistema de puesta a tierra tiene que ser menor o igual a 10 ohmios. De manera de resumen, entonces aquí tengo una gráfica en la que vamos a poder repasar las partes que debería tener un sistema de protección contra descargas atmosféricas. Simplemente vamos a recordar que la finalidad de un sistema de protección contra descargas atmosféricas es la de captar la descarga, conducirla de manera segura y disiparla en tierra. Para ello, lo que se implementa son 1
o varios captadores, que podría ser un pararrayos pasivo o un pararrayos activo. Generalmente siempre van acoplados mediante una pieza de adaptación. Posteriormente van sobre un mástil que, como hablamos, tiene que estar al menos 2 metros por encima de cualquier elemento sobre la estructura. Realmente viene el cable bajante, que puede ser direccionado y sujetado con fijaciones tipo abrazadera. También están los conectores, el contador de rayos para temas de mantenimiento, el tubo de protección para evitar los contactos accidentales con las personas. Tiene que haber una arqueta de registro o toma de tierra, que es un punto en el que se va a alojar un elemento seccionador, que sería una barra de tierra, a la que se van a conectar por un lado el cable bajante y por otro lado el sistema de puesta a tierra, el sistema de disipación. ¿Por qué tiene que ser seccionable? Porque tiene que existir la posibilidad de desconexión para que yo pueda realizar una medición adecuada del valor de resistencia de puesta a tierra. También están los conectores del cable o los electrodos, ya sea que yo utilice grapa partida o algún tipo de conector para jabalina, etcétera. Y sin duda están los electrodos de puesta a tierra o las jabalinas como comercialmente las conocemos, ¿no? Algunas consideraciones importantes para el diseño e instalación de estos sistemas. Primero, cuando tengo edificios muy elevados, con una altura mayor a 60 metros, la norma me dice que lo que tengo que garantizar es la protección del 20% superior. Garantizando la protección de ese 20%, la norma me dice que estoy haciendo un trabajo adecuado y estoy minimizando los riesgos de que se sufran daños y que haya una descarga atmosférica. La normativa boliviana establece dos consideraciones acerca de los cables bajantes. Me dice que cualquier sistema de pararrayos, ya sea pasivo o activo, tiene que tener un cable bajante, pero que cuando la proyección horizontal es muy grande versus la proyección vertical versus la altura, tendría que implementar dos conductores bajantes. Y también me dice que cuando el edificio es de una altura mayor a 28 metros, también debería implementar dos cables bajantes. Entonces, estas consideraciones aún las transmitimos, pero las nuevas normas internacionales, y es bueno que lo sepamos, ya promueven que en todos los casos, en cualquier instalación de pararrayos, se pueda implementar dos cables bajantes. Es muy probable que en la actualización de la norma boliviana salga este aspecto, ¿no? Un tema muy importante, la equipotencialidad de los sistemas de puesta a tierra. La norma sugiere que para evitar diferencias de potencial entre los sistemas de puesta a tierra y daños en los equipos internos en las instalaciones, se implemente un sistema de equipotencialidad, se unan todos los sistemas de puesta a tierra, es decir, el sistema de pararrayos con el sistema de puesta a tierra de equipos, con el sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, muchas personas son muy susceptibles sobre este punto porque no consideran un sistema integral de protección. Este sistema integral de protección va a ser eficiente si yo implemento una red equipotencial, pero implemento protecciones internas. Si no implemento protecciones internas, por ejemplo, es muy probable que tenga una red equipotencial y que esa red equipotencial haga que mis equipos eléctricos y electrónicos se quemen. Entonces es necesario que yo implemente protecciones internas. Es por eso que pensemos en un sistema integral, es importante. Los sistemas de puesta a tierra idealmente deberían unirse mediante sistemas vía chispas e inclusive deberían unirse a los sistemas de puesta a tierra las tuberías metálicas, las cañerías, etcétera. Ese es el principio de equipotencialidad que ahora se promueve. Algunas consideraciones importantes ya para ir terminando es recordar que la punta del pararrayos debe estar al menos 2 metros por encima de lo que quiero proteger. Aquellas antenas receptoras de televisión, teléfono, etcétera, deberían conectarse a las bajantes de los pararrayos mediante vía de chispos siempre. Si utilizo cables coaxiales, cables telefónicos, etcétera, o cualquier cable de telecomunicación, es importante que también considere protecciones contra sobretensiones para estos tipos de conductores. Es importante que el cable de bajada siempre se instale evitando que esté muy cerca a conducciones eléctricas o a tuberías de gas.
cada conductor de bajada tiene que tener su puesta a tierra. Es importante tener la toma de tierra o la arqueta de registro siempre, y para evitar los impactos indirectos es importante que tengamos claro este concepto. Cuando cae una descarga atmosférica en el suelo, por ejemplo, existe una tensión que se llama tensión de paso. Si una persona está caminando y está con las piernas abiertas, está dando un paso, lo que va a pasar es que va a existir una diferencia de potencial entre sus pies, y esa diferencia de potencial le va a causar un daño. En cambio, si la persona está con los pies juntos, la diferencia de potencial va a ser menor. Entonces es importante que tengamos claro este concepto, porque si en algún momento nos encontramos frente a una descarga de rayo o en un área, estamos en campo trabajando, por ejemplo, y empieza a llover y empieza eh, a existir descargas atmosféricas y no tenemos chance de refugiarnos, es importante que tomemos algunas precauciones. Por ejemplo, esta, la de aculicarse, eh, juntando los talones para crear un recorrido acá que pueda seguir la descarga y que me afecte lo menos posible, ¿no? Entonces, tratando de adoptar esta posición, vamos a minimizar los efectos de cualquier tensión de paso, y también vamos a minimizar los efectos de que pueda sufrir una descarga en mi cuerpo. Eh, Prácticamente ese es el tema que hoy queríamos presentarles. Espero que haya quedado un poco claro. Espero haber podido transmitir algunos conceptos que a veces son un poco complicados de mostrar en una pantalla. Y bueno, estoy atento a cualquier comentario que puedan tener. Muchas gracias, Ramiro. La verdad ha sido una exposición bastante buena, muy buena diría yo, donde creo que se han repasado y has mencionado conceptos muy importantes para lo que son las consideraciones de los sistemas de protección contra descarga atmosférica, ¿no? Hay que tal vez de repente romper los esquemas, que este tipo de sistemas son caros, no deben implementarse. Hay muchos edificios, hay muchas instalaciones industriales que de repente carecen de este tipo de sistemas, y lo ideal es poder siempre aconsejar, ¿no?, a todas las personas que trabajan en el rubro eléctrico que las normas deben cumplirse y que, bueno, todas las instalaciones eléctricas que corresponden a la seguridad de las personas y de los equipos sean implementados, ¿no? Entonces, en base a ello ha sido una charla excelente, estimado compañero. Nos han llegado bastantes consultas a través del chat. Yo creo que por el tema del tiempo, para tampoco estirar mucho esta presentación, tal vez te voy a participar algunas y tengamos que dejar otras para poder responder de repente mediante correo, ¿no? Generar una pequeña base de datos. Entonces, por favor, te voy a ir pasando algunas consultas a ver qué se han ido generando para que puedan ser resueltas. Perfecto, trataré de responderles. Perfecto. A ver, tenemos la siguiente consulta. ¿Existe algún lugar, alguna dirección para poder obtener el mapa isoceráudico de Bolivia? Dice. De Bolivia, no. La última dirección que se tenía era del Instituto Geográfico Militar, que tenía publicado, pero en este momento alguna dirección activa de la que se pueda descargar, no. De todas maneras, nosotros vamos a pasar esta presentación en la que está ese mapa para que puedan revisarlo, y también, si no me equivoco, está ya en la página de Ingesco disponible para cualquier persona que pueda requerir esa información, ¿no? Perfecto, Ramiro. Otra consulta que tenemos es, ¿cuál es el valor mínimo exigido por la norma de la puesta a tierra para pararrayos? Para pararrayos, el valor mínimo es menor o igual a 10 ohmios. Sin duda, es bien relativo este valor, porque cuando hacemos una red equipotencial, tenemos muchas veces sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones que nos piden 2 ohmios. Entonces, si yo junto los dos sistemas, voy a tener una diferencia de potencial. Un sistema va a tener 2 ohmios y un sistema va a tener 10 ohmios. Entonces, si bien los pararrayos como tal establecen en su normativa que el valor sea menor o igual a 10 ohmios, va a depender también mucho
del tipo de instalación que yo esté realizando. Mientras más pueda bajar ese valor de resistencia, sin duda mejor. Y tratar siempre de hacer la conexión mediante sistemas vía chispas, ¿no? Correcto, Ramiro. Otra duda que tenemos es, ¿qué consideraciones se deberían tener para dimensionar un sistema de protección contra el rayo en un hospital? Perfecto. Sin duda, primero, realizar el cálculo del nivel de riesgo, tomando en cuenta lo crítico que representa una instalación hospitalaria. El nivel de riesgo es muy elevado porque adicionalmente a tener mucha cantidad de gente, yo tengo mucha cantidad de gente que ante algún accidente no va a poder quizás ni moverse. Entonces, sin duda, la evaluación del nivel de riesgo va a desencadenar en que yo tengo que utilizar el sistema de protección contra descargas atmosféricas más eficiente, que sería el nivel 1. Dos, el sistema de protección interna tiene que ser infalible. Tengo que tratar de implementar niveles de protección que logren garantizar que ningún equipo dentro del hospital se va a dañar, porque si se daña un equipo en un quirófano, estamos hablando de la vida de una persona. Entonces, si yo puedo implementar protecciones contra sobretensiones transitorias, que son las protecciones internas, para cada equipo crítico, estoy haciendo una cascada de protección adecuada que tiene que ser complementada con protecciones en tableros de distribución y protecciones en una acometida. Tercero, el sistema de puesta a tierra tiene que ser lo más eficiente posible. Cuarto, inclusive sería importante pensar en tener un sistema de avisos que me alerte de que en la zona hay la probabilidad de descargas atmosféricas para que yo ya tome acciones, para que yo revise mis equipos. Si es importante en ese momento ver la opción, por ejemplo, de verificar algún sistema de protección interna, el sistema de puesta a tierra, con la debida anticipación, es una herramienta para poder garantizar que mi instalación va a estar protegida. Entonces, principalmente eso. Perfecto, Ramiro. Son bastantes consideraciones, ¿no? De que nos mencionan que qué pasa si una empresa obviamente cumple con todos los requisitos, digamos, el tema de equipotenciar, el sistema de protección contra el rayo, etcétera, pero las instalaciones aledañas que hay alrededor no cumplen esta situación, ya sea por dejadez o porque no se exigen de la misma forma. Entonces, ¿qué consideraciones puede haber considerando de que si a ellos les cae el rayo por efecto, digamos, de campo magnético, dispersión, etcétera, puedo tener ingreso de esa energía en la planta que yo tengo protegida? Si hay algún consejo, nos preguntan. Es, un, es una consulta bastante interesante y todo se traduce en un sistema eficiente de protección interna. La manera de que estemos protegidos de que estos efectos de inducción que se pueden generar en nuestro vecino, en la red eléctrica que alimenta mis instalaciones, no afecten a mis equipos, es tener un sistema eficaz de sistema de protección interno. Contra todo lo directo, si yo tengo un buen pararrayos, voy a estar protegido. Pero contra todo lo que me puede llegar de manera indirecta, porque mi vecino no está protegido, como mencionan, es importante que yo implemente protecciones internas. Es un tema muy amplio, es un tema que de hecho se va a desarrollar el día de mañana. No quiero extenderme un poco en la respuesta porque me gustaría mucho que el día de mañana pueda existir la misma expectativa y mañana se puedan aclarar todas estas dudas, ¿no? Porque mañana se va a hablar de todo el sistema de protección interna y ese punto con seguridad se va a tocar y se va a resolver de mejor manera, ¿no? Perfecto, Ramiro. Sí, en realidad está pensado de esa forma, ¿no? Mañana es la parte complementaria a esta charla. A ver, una última consulta. Tenemos, la verdad, varias consultas. Estoy a la mitad prácticamente del chat. Yo creo que lo más prudente va a ser también para finalizar la sesión responder tal vez dos consultas más y bueno, después generamos una base de datos. Una duda que tenemos, bueno, que se tiene es en los sistemas de
puesta a tierra para lo que son los pararrayos, ¿es más eficiente tener jabalinas o mallas completas? Va a depender mucho de las consideraciones que yo realice en cuanto a espacio disponible para hacer el sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, mientras más espacio yo tenga, voy a poder hacer un sistema de puesta a tierra. Va a ser el valor de resistencia final que yo obtenga. Cómo lo obtenga, sin duda va a depender mucho de la proyección que yo pueda hacer, y ahí juega mucho el valor de resistividad, qué tan apta es esa zona para implementar un sistema de puesta. Juega en mucho la disposición que voy a emplear de acuerdo al espacio disponible que yo tenga. Si tengo un área de 2 por 2, entonces puedo tratar de hacer un anillo y va a ser más eficiente, pero si tengo un área de 10 por 10 metros, fácilmente puedo hacer una, un rectángulo, un cuadrado, por ejemplo, y va a ser más eficiente. Entonces, el tema de puesta a tierra, la verdad es que es un tema que no es una ciencia exacta. Muchas veces podemos, no es una receta, muchas veces podemos tratar de hacer el mismo diseño en 2 lugares y en uno me sale un valor muy adecuado y en otro no. Entonces, hay que evaluar de manera puntual cada caso en base a las condiciones que tenga. Perfecto, Ramiro. Una última duda, ya para finalizar. Nos comentan que obviamente los sistemas PDC, los pararrayos de tipo activo, tienen obviamente una ionización, ¿no?, en la punta, pero consultan si obviamente por estar expuesto a agentes externos como ser el polvo, si con el tiempo este polvo que se pueda acumular en el pararrayo pueda de alguna forma tener, digamos, alguna complicación, digamos, con el actuar del pararrayo, ¿no? Si ese polvo interfiere, y en caso de que fuera, no sé qué recomendaciones hay para el tema de mantenimiento, nos consultan. No, no se tiene incidencia. El material con el que se hacen es un acero inoxidable especial, entonces tampoco se va a corroer, y por más que se aloje polvo sobre él, no va a afectar la ionización que va a tener. La garantía que tienen, por ejemplo, los equipos Ingesco que comercializamos nosotros es de 5 años, y se garantiza la eficiencia del dispositivo de protección durante ese tiempo que sin duda se alarga bastante, ¿no? Entonces no hay incidencia con el polvo ni nada por el estilo. Perfecto, Ramiro. Entonces, yo creo que hasta acá, bueno, la sesión de preguntas, la verdad tenemos bastantes, no he avanzado ni la mitad del chat, así que vamos a responder a todos nuestros participantes mediante un correo, una base de datos vamos a generar de estas preguntas. Por mi lado, para finalizar, antes de darte la palabra, Ramiro, solamente quisiera recomendarles a todos los participantes que vamos a dejar ahora un link acá en el chat para que puedan ustedes llenar una encuesta. Por un lado nos sirve para poder registrar su participación, y al finalizar la encuesta ustedes también van a tener el link donde van a poder descargarse la presentación, ¿no? Nosotros vamos a compartir esta charla para que también puedan revisarla y, bueno, podamos seguir siempre obteniendo conocimientos, ¿no? Recordarles que este ciclo de charlas, de capacitaciones virtuales, es hasta este viernes, y bueno, todos los días va a ser el mismo modo de trabajo. Vamos a tener las conexiones mediante Zoom, a través del chat se liberan los enlaces para las correspondientes asistencias, ustedes obtienen la presentación, y 4 asistencias de de las 5 charlas que van a existir, 4 asistencias van a poder hacer que ustedes puedan obtener un certificado de participación, ¿ya? Dejando eso claro, estimados participantes, agradezco su tiempo. Ramiro, no sé si algunas palabras tal vez para cerrar esta excelente jornada. Simplemente agradecerles mucho su participación. Muchas gracias por su puntualidad, primero por el interés que han demostrado en nuestras redes sociales para poder ser parte de este ciclo de seminarios. Esperamos poder cumplir las expectativas que todos tienen con este tipo de charlas. Recomendarles que se queden en casa, sin duda, y para cualquier cosa que requieran, está en la pantalla aún el dato de mi correo corporativo, así que si tienen alguna consulta que no han alcanzado a hacerla, tal vez pueden
pueden escribirla también ahí. Vamos a tratar de responderla con todo gusto. Entonces, solamente muchas gracias nuevamente y felices buenas noches. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Entonces, estimados participantes, se ha dejado el enlace para que puedan colaborarnos con sus comentarios, para que puedan obtener también la presentación. Por parte de Electrored Bolivia se agradece el tiempo, la predisposición de poder estar siempre conectados y poder seguir aprendiendo, ¿no? En este rubro que yo creo que a todos nos apasiona el tema eléctrico y podamos seguir mejorando. Entonces, muchas gracias, que tengan un excelente descanso. Hasta el día de mañana a la misma hora.